Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buen día a todos, bienvenidos. ¿Por qué no le regala una sonrisa a la persona que está ahí junto a usted? Dígale algo bonito. Dígale, qué bendición. A ver, dígale conmigo, qué bendición poder estar sentado junto a ti en la mesa que Dios ha preparado. Amén. Estamos muy contentos y estamos también saludando a todas las personas que nos ven a través de YouTube y a las personas que nos ven a través de Facebook. Y hoy continuamos con nuestra serie. ¿Alguien no tiene esta hojita? Levante su mano, por favor. ¿Todos tienen? Muy bien. Se llama nuestra serie Soporte Vital, y lo que vamos a estar viendo hoy es la palabra de Dios sustenta nuestra salud. ¿De acuerdo? Debemos recordar que en Mateo capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios: Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no cierra sus ojos un segundo? Señor, te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que somos, Señor, lo ponemos en tu altar para que tú hables a nuestra vida, Señor, y puedas transformar todas aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. No queremos salir de este lugar igual, queremos salir, Señor, de este lugar conforme a lo que tu palabra nos hable. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entendemos entonces que toda necesidad nuestra debe ser sustentada ¿por qué? Diga conmigo, por la palabra que sale de la boca de Dios. Es así, ¿verdad? El Señor Jesús lo que está enseñando es que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Todas nuestras áreas de necesidad deben de ser sustentadas por medio de la palabra de Dios. Y comenzamos la semana pasada viendo en tercera carta de Juan, en el verso 2, comenzamos a ver esto y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Diga conmigo, y que tengas salud. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, la semana pasada empezamos con esta, una de las necesidades más importantes, creo yo, ¿verdad? Y que además donde muchas personas tienen necesidad, que es en la salud, ¿verdad? Pero también aprendimos que el deseo de Dios, como dice ahí, es que todos sus amados tengan salud. Diga que está a tu lado, Dios desea que tú tengas salud. Sí. El deseo de Dios es que tengamos salud. Ahora, entender lo que es la palabra salud, vimos la semana pasada por ahí una definición en el diccionario hispanoamericano de la misión, y define la salud, ¿me puedes poner por favor? Define la salud como un estado completo, estado de completo bienestar físico, mental, espiritual y social. Salud no es simplemente la ausencia de enfermedad o invalidez. En términos cristianos, la salud es algo total. Diga conmigo, es algo total. Por eso salud y salvación son términos complementarios en lo que hace a la vida abundante que Cristo trae al ser humano. Entonces, nosotros podemos ver que la salud que Dios desea para sus amados es una salud total. Diga conmigo, una salud total, que no incluye solamente lo físico. Dice ahí, no solamente es una salud física, sino también es una salud mental, una salud espiritual y una salud social, ¿de acuerdo? Y la semana pasada comenzamos a ver precisamente cuál era la salud social, y entendimos que la salud social se refiere al bienestar que manifiesta una persona en sus relaciones personales, ¿sí?
y de eso hablamos la semana pasada, de las relaciones, en la familia en lo natural, en la familia en lo espiritual, en el trabajo, en el ministerio. De hecho, dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, estad. ¿Alguien se acuerda qué dice? En cuanto dependa de vosotros, ¿qué? Estad en paz, ¿se acuerda o no? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con quién? Con todos. Y hablamos del buen samaritano y en fin, estuvimos hablando de eso, ¿verdad? Hoy vamos a ver, en este día, vamos a ver la siguiente área de necesidad de salud, que es la salud espiritual. Diga conmigo, la salud espiritual. La salud espiritual. Y para entender lo que es la salud espiritual, le pido que me acompañe a la carta a los Romanos capítulo 8, verso 7. Carta a los Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice la palabra de Dios: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Entonces mire, lo primero que tenemos que entender es, apunte ahí por favor, número uno, dice: somos llamados a vivir guiados por el Espíritu Santo. Somos llamados a vivir guiados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Debemos tener presente, háblele al que está a su lado y dile: despiértate. Okay. Debemos tener presente algo que usted seguramente ya sabe, y es que somos seres trinos, ¿verdad que sí? ¿Somos seres de qué? Trinos. Eso quiere decir que hay tres partes que nos conforman: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ¿qué sucede? A ver, Miguelito, ¿me ayudas? Te duermas. Pásale. Échame la mano, Lalo. Ya que te vi, gloria a Dios. ¿Algún otro voluntario? ¿O lo llamo yo? ¿Nadie? Dios les bendiga. Ven, ayúdame. Sí, no importa. ¿Para qué sales? Ok. Venga aquí. Aquí. Venga, aquí. Ok. Bueno, ahí está. ¿Somos seres qué? Trinos. Cuerpo. Diga conmigo: cuerpo. Alma. Y espíritu. ¿Es así? Ahora, dice esta escritura, lo que leímos en Romanos, que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Son enemistad contra Dios, ¿sí? Dice el verso 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la carne? Porque este es cuerpo, este es alma y este es espíritu. ¿Qué consideramos nosotros la carne? ¿El cuerpo nada más? ¿Y el cuerpo y el alma, verdad? Porque el alma, ¿qué son? Las emociones, la voluntad, los deseos, los pensamientos, ¿verdad? ¿De dónde nacen los pecados en el cuerpo? De los deseos que hay
¿En dónde? En nuestra alma, ¿verdad? De las codicias, de todo lo que hay, ¿dónde? En nuestra alma. Entonces, cuando nosotros juntamos estos dos, ¿sí? ¿Son qué? Diga conmigo, la carne. ¿Qué son? La carne. Ahora dice la palabra ahí que dice la palabra en el verso 10. En el verso 9 dice, mas nosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu. Quiere decir que mi vida puede ser guiada por mi carne o por mi espíritu. Termina diciendo en el verso 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. El cuerpo está muerto ¿a causa de qué? Del pecado, dice, pero el espíritu, y ahí utiliza el espíritu en E minúscula, ¿sí? Porque está hablando no del espíritu de Dios, sino está hablando de nuestro espíritu. Entonces, ¿qué pasa con el espíritu? Vive, es vivificado. ¿Sí estamos captando esto o no? ¿Qué dice ahí? Pero si Cristo está en vosotros, es decir, si yo ya le abrí la puerta de mi corazón, Apocalipsis dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús, ¿verdad? Y dice aquí, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo, la carne esté muerta por el pecado, el espíritu, ¿qué va a suceder? Cuando usted le recibió a Cristo en su corazón, ¿qué pasó con su espíritu? Diga conmigo, fue vivificado. ¿Sí? Entonces dice, nosotros no debemos vivir guiados por nuestra carne, sino que debemos vivir guiados ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu Santo nos va a hablar. ¿Sí estamos aquí o no? Pero si somos guiados por la carne, dice ahí, a mí me impactó mucho porque dice la palabra en el verso 7, dice, por cuanto los designios de la carne son ¿qué? O sea que si yo estoy viviendo, si yo vivo siguiendo los impulsos de mi carne, ¿en qué me convierto? Diga conmigo, enemigo de Dios. ¿De acuerdo? ¿Usted quiere ser enemigo de Dios? No, entonces tiene que ser guiado ¿por quién? Por el Espíritu. ¿Sí vamos entendiendo esto? Entonces, por eso número 1 es, somos llamados a ser guiados por el Espíritu y no por la carne. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, ahí se van a quedar, gracias. Toda la prédica. Si yo aguanto, ustedes aguantan. Okay. Gálatas 5, verso 16. Gálatas 5, verso 16. Le arruiné la siesta a Miguel. Ok, dice la palabra. Digo pues, fíjese bien lo que dice. Digo pues, andad ¿en qué? ¿Andad en qué? En el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de quién? De la carne. Ok, dice verso 17. Porque el deseo de la carne es contra del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo de Dios tiene un deseo para usted. ¿Alguien captó eso? El Espíritu Santo de Dios tiene un deseo para usted, pero su carne tiene otro deseo. ¿Estamos aquí? O sea, ¿cuántas veces usted siente la necesidad de orar? A ver, ¿cuántos sienten la necesidad de orar? Bien poquitos, gloria a Dios. Okay. Pero su carne es así como de, mejor vamos a jetear un rato. ¿No? O así de, ay, mejor vamos a ver Netflix. ¿No? Y entonces, ¿porque quién está poniendo eso? Los deseos de su carne que están en contra de los deseos de ¿quién? Del Espíritu. ¿Sí capta eso? Ok. Ahora dice, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Dice el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Manifiestas son las obras de quién?
De la carne, ¿sí? ¿Cuáles son? Dice ahí, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, esas son las obras manifiestas ¿de quién? De la carne. ¿Cuáles son las obras? Borracheras, envidias, celos, pleitos, fornicación, adulterio. Todo eso se convierte en una manifestación. Fíjese bien lo que le voy a decir. Esas cosas se convierten en una manifestación de quien está gobernando su vida. ¿Capta eso? Porque dice, si seguimos leyendo, dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ok? Entonces ahí me está marcando dos cosas. Si yo soy una persona pleitera, envidiosa, chismosa, que anda metido ahí en cosas, en idolatría, en enemistades, ¿sí? En ese tipo de cosas, ¿qué me está gobernando? ¿Qué me está gobernando? Mi carne. Pero si yo soy una persona que refleja paz, amor, gozo, paciencia, mansedumbre, fe, ¿no? Entonces, ¿quién me está guiando? ¿Sí se capta eso? Entonces, ¿me está guiando quién? El Espíritu. Pero hay algo muy importante aquí. Y quiero que le apunte el número 2. Número 2. Nuestras obras manifiestan nuestro estado de salud espiritual. Eso es tremendo. Le digo por qué. Hace unos días, por ahí del miércoles, me empecé a sentir muy mal, muy mal. Cuerpo cortado, el moco se me salía así como agua, ¿no? Y los ojos me ardían y me sentía así, de repente me entraba como fiebre, no sé. Okay. Y pues le hablé al doctor, ¿verdad? Y el doctor me dio un medicamento y todo, ¿sí? ¿Qué estaban revelando esos síntomas? Una enfermedad, ¿estás de acuerdo? ¿Estaban revelando? Una enfermedad, ¿sí? Cuando nuestro cuerpo está padeciendo alguna enfermedad, nos da señales. Y es muy sencillo a veces reconocernos, nos duele, ¿verdad? Y luego vamos con el doctor y a lo mejor el doctor nos manda a hacer análisis de sangre y que el nivel de colesterol y del azúcar y todo. Y ya a través de esos análisis se pueden dar cuenta de cuál es el estado de salud de tu cuerpo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Ok. Pero con el Espíritu es más complicado. Porque no se levanta usted un día en la mañana y dice, no, ay, como que me duele el espíritu. ¿O sí? ¿Verdad que no? ¿O no se levanta usted así, de repente, vamos a orar en el espíritu, oh, rabachachu, ay, mi espíritu está resfriado? No, o sea, las manifestaciones del Espíritu no, a veces las pasamos desapercibidas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no le estamos dando la importancia que debe de tener. Y se nos pasan, ¿sí? Ni siquiera podemos ir a algún lugar y que nos diga, oye, pues mídele el colesterol a mi espíritu a ver cómo anda. Pues no, ¿verdad? Pero ¿cuál es la medida que nosotros tenemos? ¿Qué vimos ahorita? ¿Qué vimos ahorita? ¿Las obras manifiestas de quién? No, las obras manifiestas de la carne. Si nosotros nos podemos dar cuenta, si analizamos cuáles son las obras que manifestamos, otra vez se lo digo,
Cuando nosotros vemos las obras que manifestamos, nosotros nos podemos dar cuenta del estado de salud de nuestro espíritu. ¿Está usted aquí? Sí. ¿Por qué? Porque la gente dice, la carne es débil. No es cierto, porque si la carne fuera débil, todos nosotros andaríamos en el espíritu todo el tiempo. ¿Captó eso o no? Pero la realidad es que no, ¿sí? La realidad es que la carne no es tan débil como nosotros luego decimos, ¿sí? ¿Y cómo se va a manifestar? Bueno, si yo soy alguien que está todo el tiempo en envidia, en pleitos, en lascivias, pensando en pornografía, pensando en ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Quién está fuerte? ¿Le agrada eso a Dios? No, pero ¿cómo está mi espíritu? ¿Cómo está mi espíritu? Mi espíritu está débil. ¿Alguien capta eso? ¿Mi espíritu está qué? Está débil. Y mi carne hace lo que se le pega a su gana, ¿no? Hace lo que le pega a su gana. ¿Por qué? Porque mi espíritu está débil, está enfermo. ¿Estamos aquí? Ahora, venga para acá. Gracias. Gracias. Ok. Ahora, mire, ¿en qué consiste la salud espiritual? Primera de Corintios capítulo 2, verso 12. Primera de Corintios capítulo 2, verso 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede ¿de quién? ¿Cuál es ese? El Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. ¿Hemos recibido qué? El Espíritu Santo, dice, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Eso es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos, fíjese bien, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Hay que qué? Discernirlo espiritualmente. Entonces, mire, número 3, apunte por favor ahí, número 3 dice, la salud espiritual consiste en tener nuestros sentidos espirituales sensibles a Dios. ¿Capta eso? Tener nuestros sentidos espirituales, ¿qué? Sensibles a Dios, porque dice ahí, se ha de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Las cosas de Dios, ¿cómo hay que discernirlas? Espiritualmente. ¿Y esa parte quién la hace? ¿Nuestra carne? Perdón, ¿nuestro cuerpo? ¿El alma? No, ¿quién? El Espíritu. Porque ¿quién vino? Acuérdese, usted recibió a Cristo en su corazón. ¿Quién se manifestó a su vida? ¿Cristo? ¿Dónde está el Señor Jesucristo? En el cielo, sentado a la diestra de Él, Padre. Pero Él antes de irse dijo, no los dejaré huérfanos, sino que mi Padre enviará al Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿quién vino a su vida? El Espíritu Santo. Ahora, ven, ayúdame, Miguel, por favor. Si no, también te me duermes. Ok, haga de cuenta que es el Espíritu Santo. Ok, ¿estamos aquí? ¿Es quién? El Espíritu Santo. Nadie la cree, pero bueno, ok. Usted recibe a Cristo en su corazón. Vengan, háganse por qué, por favor. Usted recibe a Cristo en su corazón, ok. El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer con su espíritu? Lo va a vivificar. Recuerde que dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces viene el Espíritu Santo y viene a vivificar ¿a quién? A mi espíritu. Ahora, no solamente viene a vivificarlo, sino que le abre los sentidos espirituales.
¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu Santo le va a estar hablando a usted, que usted es todo esto, ¿verdad? Pero va a estar hablando ¿con quién? Y él va a saber, dice ahí, va a tener discernimiento, va a empezar a tener un discernimiento espiritual, pero sobre todo, dice el verso 12, me lo pones 1 Corintios 2, verso 12, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha. Entonces, en la versión que yo tengo dice, para que entendamos. Ok, ¿me lo puedes poner en la nueva versión internacional, por favor? La nueva versión. Me ando dormido. ¿No la tienes? Ok. En la nueva versión internacional dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Le habla a quién? A su espíritu. ¿Y qué le dice? Lo que por su gracia Dios le ha concedido. ¿Sí se capta? Entonces, pero le habla aquí. Pero como su espíritu está vivo, ¿qué hace? Lo está captando. Y entonces se va fortaleciendo, ¿sí? Y entonces, aunque la carne, que es el alma y el cuerpo, quieran hacer otra cosa, el espíritu está fortalecido, está sano, ¿sí? ¿Qué va a terminar haciendo? Lo que el espíritu quiere. ¿Capta eso o no? ¿Sí se capta? Ahora, ¿por qué es tan importante? Mire, déjeme ir a otra escritura. En Romanos capítulo 10, verso 8. Gracias por asistirme. No, todavía no se vayan. Si no, dije, ya se pueden retirar, ¿no? Dije, gracias por asistirme. Dice, ¿más qué dice? Fíjese bien. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, diga conmigo, la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok. Espíritu, ¿cuál? Santo. ¿Habla a quién? A mi espíritu. ¿Y qué le está diciendo? Todas las cosas que por su gracia Él nos ha concedido. Ok, de aquí pasa, ¿sabe a dónde? Al corazón, ¿sí? Y del corazón pasa ¿a dónde? A la boca. ¿Sí captó? ¿Pasa a dónde? A la boca. Ahora, ¿por qué dice ahí? Porque con el corazón se cree y con la boca se declara. ¿Para qué? Para salvación. Entonces fíjese qué impresionante. Si yo tengo esto dormido, ¿sí? Porque el Espíritu Santo nomás está enfermo ahí, ¿sí? Y aunque el Espíritu Santo quizás le esté hablando, Él tiene los ojos y los oídos tapados, ¿no? ¿Qué va a haber aquí? ¿Va a haber fe? No, porque el Espíritu no le está transmitiendo fe. Y entonces, ¿qué va a declarar acá? ¿Va a declarar la palabra de Dios? No, porque no hay fe. ¿Si se capta eso? Por eso el número 4, póngale ahí por favor. Sí. Número 4 dice, la salud espiritual nos lleva a declarar con fe para disfrutar de salvación. Por eso es importante la salud espiritual. Porque si usted quiere disfrutar la salvación, necesita que su boca declare fe. Pero su boca va a declarar fe cuando su corazón tenga fe. Y su corazón va a tener fe cuando su espíritu esté sensible espiritualmente y esté recibiendo lo que el Espíritu Santo le está haciendo entender, o le está dando el discernimiento de entender de la voluntad de Dios que por su gracia Él le ha entregado. Amén. Ahora termino con esto.
en Gálatas capítulo 3, verso 1. Sabemos que la enfermedad es una contaminación, ¿verdad? ¿Cómo es que una persona termina enfermándose de su espíritu? Miren, en la Reina Valera, sí me encanta esa versión también, por Gálatas torpes, pero ok. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os qué? Os fascinó para no obedecer a la verdad. A vosotros ante cuyos ojos, ¿ante dónde? Cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Verso 2. Esto solo quiero saber vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír? Diga conmigo: por el oír con fe. Tan necios sois, verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ok. Verso 3 es un poquito antes. Ok. Dice el verso 3. Ahí está. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar ¿qué? ¿Qué le está diciendo? Ahora, quiero que vea algo. Esta carta está escrita por el apóstol Pablo. ¿A quién? Diga conmigo: una iglesia. No es una carta a los gentiles o a la gente que no cree. Es una carta a la iglesia de Galacia, a la iglesia que está en Galacia, ¿sí? Y le está diciendo a esta iglesia, eso es impactante, porque le está diciendo a esta iglesia: oye, comenzaste por el Espíritu y te movías guiado por el Espíritu. Tus sentidos espirituales estaban despiertos, estabas sensible a lo que el Espíritu Santo te estaba diciendo, y los frutos de eso se veían. Se veía tu amor, tu gozo, tu paciencia, tu benignidad, tu fe. Dice: pero eres tan necia que ahora vas a acabar ¿por qué? Y manifiestas son las obras de la carne. Ahora te veo en pleitos, te veo en envidia, te veo todo el tiempo en chismes, contendiendo, haciendo cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque ahora estás acabando. ¿Por qué? ¿Estamos aquí? Pero el verso 1 dice: ¿quién los fascinó? El verso 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a mí me llama la atención porque el apóstol Pablo le dice: a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente. Y luego en el verso 2 le dice: recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Y entonces yo me di cuenta de algo. Número 5. Lo que daña nuestra salud espiritual es lo que dejamos entrar a nuestro espíritu por medio de nuestros ojos y nuestros oídos. Fíjese bien, eso es tremendo. Pero lo que nosotros permitimos que entre a través de nuestros ojos y nuestros oídos naturales va a terminar o puede terminar contaminando ¿quién? A mi espíritu, y enfermando y debilitándose. ¿Se capta eso o no? Mire, le voy a dar un ejemplo rápido. Jeremías capítulo 15 verso 18. Jeremías capítulo 15 verso 18. Dice Jeremías: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. Ahora, la Biblia no está diciendo que sea una herida, un dolor físico. Era una herida, una lastimadura que él tenía dentro de su ser. Y dice: serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables,
Verso 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ok, miren, en la Biblia podemos encontrar varios ejemplos de personajes que de repente tuvieron una enfermedad espiritual, ¿sí? Job, Jonás, Moisés, y aquí estamos viendo a Jeremías. Y Jeremías había caído en esto porque él había escuchado, él todo el tiempo había estado escuchando al pueblo quejarse de lo que Dios mandaba hablar a través de él. ¿Alguien está aquí o no? Y él no tuvo cuidado de eso. Y entonces todo lo que él oyó y todo lo que él vio acá, ¿a dónde entró? A su espíritu. Y su espíritu comenzó ¿a qué? A enfermar. ¿Se acuerda de Elías, el profeta? Después de hacer aquel descender fuego y luego le corta la cabeza a los 450 profetas de Baal. Y dice que entonces Jezabel le envía un mensajero que le dice: te voy a cortar la cabeza igual que tú le cortaste. Y él sale huyendo. Y él termina en el desierto, ahí debilitado y todo. ¿Por qué? Porque oyó lo que le mandó a decir Jezabel. Una enfermedad espiritual. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo que pasó en Jeremías? Dice ahí, lo más grave es que debido a esta enfermedad espiritual se manifestaron 7 cosas en su vida. Número uno, Dios le dice a Jeremías, Jeremías le dice a Dios: ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Póngale por favor, número 1, pérdida de fe. Una persona con una salud espiritual se va a manifestar como perdiendo su fe. ¿Qué era para Jeremías? O sea, imagínense un profeta de parte de Dios, alguien que hablaba de parte de Dios, diciendo: ay, ahora serás como algo ilusorio para mí. Hablando de Dios. Número 2, Dios le responde: si te convirtieres. Si te convirtieres. Quiere decir que él ya se ve desconvertido. Número 3, dice: yo te restauraré, le dice Dios. Quiere decir que ¿qué había en la vida de Jeremías? Un quebranto. Número 3, quebranto. Número 4, Dios le dice: y delante de mí estarás. Delante de mí estarás. Quiere decir que ¿dónde estaba Jeremías? Alejado de la presencia de Dios. Número 5, Dios le dice: y si entresacares lo precioso de la vil. Es decir, él ya estaba solamente viendo lo malo. Una persona que tiene su espíritu se está enfermando será una persona que solamente se concentre en lo malo. Su matrimonio es malo, sus hijos son malos, su trabajo es malo, su iglesia es mala, todo es malo. ¿Por qué? Porque su espíritu está enfermo. Número 6, Dios le dice: serás como mi boca. Quiere decir que Jeremías ya no estaba hablando fe, ya no estaba hablando como Dios habla, ya no estaba hablando las palabras que Dios le estaba hablando a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y número 7, Dios le termina diciendo: y tú no te conviertas a ellos. Quiere decir que terminó haciendo lo mismo que hacían los demás de los que se estaba quejando. Y todo esto y más es lo que sucede cuando nosotros no tenemos cuidado con nuestra salud espiritual. Cuando nosotros no nos damos cuenta que nuestro espíritu se está enfermando. Y el deseo de Dios para sus amados es que tengan salud y que la tengan en todas las áreas de su vida. ¿Cómo recuperar la salud espiritual? Dice el Salmo 51, verso 10. Y aquí termino. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva
un espíritu, y ahí es con minúscula, recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Fíjese qué tremendo. David, el salmista, aquí, ¿qué está diciendo? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué había pasado con su corazón? Se había contaminado. Y David está clamando al Señor y le está diciendo: Señor, ven y límpiame de todo aquello que me haya contaminado. Señor, ven y límpiame, porque aún el espíritu que tú me diste no está siendo capaz de sustentarme. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Tenemos que orar a Dios igual que lo hizo David. Tenemos que levantar nuestros ojos, nuestra oración a Dios y decirle: Señor, si yo he permitido, no me he dado cuenta, pero mi espíritu está enfermo. Hoy me doy cuenta por mis acciones, hoy me doy cuenta por las obras manifiestas de mi carne, que mi espíritu está enfermo. Señor, límpiame. Si yo permití que algo entrara y lo contaminara, límpiame. No me alejes de ti. Que tu Espíritu Santo venga a vivificar mi espíritu. ¿Se capta o no? Le damos un aplauso fuerte al Señor por la vida de... Gracias. Miren, estamos por acabar el año. Y yo creo que sería bueno así como luego hacemos un balance de todo lo que logramos y lo que no logramos, y si bajamos de peso, no bajamos de peso, ya saben, ¿no? Ok. Yo creo que es un buen tiempo para hacer un examen, una autoexploración. Autoexploración. ¿Sí sabe lo que es eso? Que se explore a usted mismo. Es bien fácil explorar a los demás, ¿no? Y es bien fácil decir: ay, si es bien envidioso, anda malo del espíritu. Eso es lo más fácil del mundo. Pero no se trata de eso, se trata de que usted mismo se examine. Hoy en día, sus acciones, ¿por quién son guiadas? ¿Por su carne o por su espíritu? Ahora recuerde, si quiere agradarle a Dios, tiene que ser guiado por el espíritu, porque por fe andamos y no por vista. Si no quiere agradarle a Dios, bueno, sígase dejando guiar por la carne, porque eso es enemistad contra Dios. Yo le invito a que se ponga de pie. Y eso es personal, ¿eh? Al final de cuentas, nuestra relación con Dios es personal, ¿sabe usted? Nuestra relación con Dios es personal. Juan capítulo 4, después lo busca. Juan capítulo 4, verso 23 y 24 dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y que esos adoradores es necesario que le adoren. Y dice el verso 24: Dios es espíritu y necesitamos adorarle en espíritu y en verdad. Si usted y yo queremos adorar a Dios de verdad, necesitamos ser guiados por su espíritu. Así que yo le invito a que cierre sus ojos, y mientras adoramos un momento,